Bueno, entonces, siguiendo un poco con el tema de corte, más específicamente, no de torsión como veníamos viendo, sino corte netamente puro, el ingeniero Palazzo le subió al campus este archivo PDF, que es de unas jornadas estructurales de la ACI, las normas americanas, eh, donde determina o donde trata de buscar, ¿no? Y de comparar los mínimos, el mínimo, la mínima armadura corte que se necesita para distintos tipos de calidades de hormigón. Un hormigón normal, le llaman ellos, normal, medio o alto. ¿Eh? Entonces, bueno, después en el campus pueden bajarlo y leerlo a este paper, en donde, bueno, yo hice lo estuve leyendo, haciendo unas traducciones y como para empezar un poco eh, respecto a esto, lo que ellos hicieron fue ensayar 12 vigas, en realidad hicieron 6 vigas, y en cada simplemente apoyada con una carga central, y en cada uno de los extremos le pusieron y realizaron diferentes refuerzos de estribo, dependiendo las normas que ellos querían usar o que ellos querían eh, establecer para comparar las viejas y nuevas. Y bueno, básicamente se trata de un refuerzo de corte mínimo que, o sea, ¿qué es lo que se busca, no? Reforzar con estribo las vigas. Tratar de tomar ese corte y que ese corte o esas grietas que empiezan a aparecer no tengan falla frágil en la viga, ¿no? Entonces nosotros ponemos estribo para que no se produzca falla frágil y si hay algún tipo de falla nosotros podamos notarla con un tipo de falla más dúctil. Entonces, al principio ese sería como la primera premisa, ¿no? Y después tratar de buscar, además de eso, tratar de proporcionar una buena resistencia cuando el hormigón está agrietado. Si ustedes se acuerdan en la clase, eh, el corte, el esfuerzo de corte en una viga, lo podemos tomar con una parte, con una suma de las partes, que sería la parte que está de hormigón y la parte que tenemos de acero, ¿no? Entonces, bueno, si una vez que el esfuerzo de corte pasó lo que puede llegar a resistir el hormigón, bueno, tiene que empezar a trabajar o entrar en su función los estribos, ¿no? Y bueno, y además de eso también es controlar las grietas y ese control de grietas y de ancho de grietas se hace mediante la separación de esos estribos. Bueno, entonces ellos hicieron, eh, les muestro acá un poquito, hicieron, bueno, la viga, como les comenté, simplemente apoyada con una carga central. Tienen ya los anchos para que, las dimensiones geométricas de la viga para que la falla que ellos están buscando sea de corte y no por flexión. También las armaduras longitudinales fueron hechas para eso. Y lo que hicieron ellos, bueno, y lo que nosotros vamos a tratar de hacer es primero, bueno, explicarles rápidamente cómo usamos Respawn y después, bueno, cómo podemos trasladar esos datos a un Excel y poder analizar lo que ellos hicieron en este paper. Entonces, tenemos varias series de vigas, como dije, eran 12 vigas, en donde tenían diferentes resistencias a compresión del hormigón, 36 megapascales, 67, que a ellos les llaman media, y uno de alta resistencia de 87 megapascales. Sí, agrego 36 sí, un comentario, Jerónimo, para poder relacionarlo también con lo que hemos estado viendo. Fíjense que cuando hacíamos corte, bueno, y acá también en torsión, decía el reglamento que las fórmulas eran válidas si el F'C era menor a 8,3 megapascal, o sea, había un límite también al F'C que podíamos usar. Si teníamos un F'C mayor que esos valores,
como que la fórmula del reglamento no es válida. Y también cuando calculamos la armadura mínima hay dos fórmulas, una que no depende del F'C y otra que sí depende del F'C. Entonces, bueno, básicamente lo que se preguntaban en este trabajo es si a medida que los hormigones van teniendo mayor F'C, por ejemplo, de 36, que le llaman el común, el 67 medio y el 87 más alto, si hacía falta que la armadura mínima de estribo fuese mayor. O sea, como que habría una dependencia de la armadura mínima con el F'C, que está prevista en el reglamento por esa fórmula de las dobles fórmula para armadura mínima. Así que por eso es también el interés en este trabajo, que es bueno, de fines del siglo pasado, pero está interesante porque son ensayos como básicos y se preguntan, digamos, problemas que, bueno, que están considerados también en el reglamento. Así que por eso está bueno relacionar la armadura mínima de corte y de torsión con el F'C, que, bueno, que está considerado en el reglamento y en este trabajo en particular. Era eso nada más. Gracias. Está bien, está bien. Venía un poquito más adelante el comentario, pero sí, estaba en eso, también en las conclusiones lo vamos a decir. Bueno, entonces, siguiendo con con un poco con el trabajo, lo que nosotros vamos a hacer, lo que vamos a intentar hacer es, bueno, es diseñar estas vigas con diferentes F'C, diferentes hormigones y diferentes diámetros de estribo y separaciones de estribo, como tenemos acá en esta tabla. Cada uno de esos diámetros y separaciones de estribo con estas vigas, bueno, tienen diferentes criterios de refuerzos, ¿no? De sección de armadura para estribo, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer es un poquito comparar cómo van variando esas relaciones, si voy aumentando los F'C, los diámetros de los estribos, aumentando o disminuyendo, en algunos casos, las separaciones de los estribos, ¿no? Así que acá está la página, yo se las quería mostrar para que ustedes pudieran después descargar el programa. Simplemente poniendo Respond 2000 pueden bajar el programa y tienen acá en esta página para bajar los manuales, los ejemplos, estos ejemplos que les voy a mostrar enseguida, y este paper está dentro de la página y está bueno que lo puedan mirar. Así que bueno, una vez y rápidamente para volver a explicar un poquito cómo se usa el programa. Al abrirlo, lo primero se nos abre esta interfaz, y yo siempre lo que hago es ir a opciones y preferencias y tratar de siempre tener la precaución de usar el sistema, o algún sistema de medidas con el que ustedes estén más relacionados, ¿no? En este caso lo vamos a dejar internacional porque todas las medidas que tenemos son internacionales. Así que bueno, le damos a aceptar, pero bueno, ya saben que existen otras tres. Luego, para empezar a definir alguna sección transversal de lo que nosotros necesitemos, vamos a define y definir la sección, ¿no? Bueno, esto simplemente es poner el nombre de lo que vamos a realizar. Por ejemplo, vamos a tomar la viga que ellos hicieron acá, la N1N, ¿sí? Que, bueno, ahí enseguida vamos a ir mirando de qué se trata. Entonces le vamos a poner N1-N, ¿sí? Para después saber qué es lo que estábamos haciendo. Bueno, la resistencia, acá tenemos que poner con qué materiales vamos a trabajar. El hormigón y la resistencia de la armadura longitudinal y transversal. Habíamos dicho que la N1 era de 36 megapascales, 400 la de la longitudinal y 430 la transversal. Este es para el pretensado que no vamos a necesitar ahora. Bueno, le damos siguiente. Acá tenemos diferentes tipos de secciones que podemos diseñar. Vamos en una sección rectangular y teníamos que el
el ancho era 375 milímetros y el alto 750. Entonces tenemos 750 milímetros y 375. Siguiente. En esta etapa tenemos la cantidad de armadura que queremos poner abajo y arriba de la viga y la designación de la barra. Acá en esta designación eh, hay diferentes normativas mundiales, entonces tenemos que tener cuidado con la sección de acero que queremos poner, ¿no? Entonces, bueno, acá le vamos a poner 5 y la sección que teníamos era del número, acá si lo ven dice, la primera capa, son 10 en realidad, pero bueno, la primera capa tiene 5 del número 30. Entonces nos vamos a responder y tenemos la número 30. Ven acá, si ven, tienen diferentes nomenclaturas. Y bueno, y para no equivocarse tienen el área de la barra y el diámetro en esta otra columna. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros usamos, son una de las últimas, esta. Sí, esta. La que nosotros usamos acá es, bueno, esta. Hay que poner el número de la barra que nosotros tenemos comúnmente, que son la del 8, del 10, del 12, separado. Eso es importante, porque hay una que es parecida, que si no pones separado, toma otra área o otra barra. Separado, milímetros. ¿Sí? Bueno, pero nosotros ahora, como estamos en los sistema americano, vamos a usar la 30. Le damos OK. Arriba simplemente hay 2. Perdón, me equivoqué. Esto es 2 acá y 5 acá. Y esta es 30. Y arriba eran 2 del 10. Bueno, ahí estamos. Siguiente. Ahora lo que hacemos es configurar el estribo, ¿sí? El acero transversal. Y nosotros teníamos, en este caso, bueno, nosotros usamos el estribo cerrado, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos hablando de un estribo abierto, así que le ponemos estribo abierto y nos vamos a la designación. La N1N era 8 milímetros y 325 de separación. Entonces le ponemos 8 milímetros, separación 325 y le vamos a dejar recubrimiento 40. Bueno, y ahí tenemos finalizar. Y bueno, y acá tenemos la sección ya, varias secciones. Acá la primera, la sección transversal, y tenemos algunas propiedades geométricas y propiedades que tienen que ver con la carga, y bueno, los tipos de materiales. Si nosotros hacemos doble clic a alguna de estas secciones, siempre se nos van a abrir algunas otras ventanas para que podamos trabajar sobre esto y modificar alguna de esas propiedades. Por ejemplo, si yo le hago doble clic en esta sección, en donde yo le quiero agregar las otras barras que van acá arriba, hacemos doble clic y se nos abre esta otra ventana de diálogo, en donde podemos adicionar barreras o capas, mejor dicho, modificar las que nosotros acabamos de hacer doble clic o borrar, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser agregar una y la vamos a poner bot 1. 5 también, la designación la vamos a dejar que es la misma. Y bueno, y acá es la distancia desde la parte, desde abajo de la viga, ¿no? Entonces, bueno, habría que sacar un poquito de número y esto seguramente lo puede llegar a ser 83, lo vamos a poner. Debería aparecer un poco más arriba, que ahora no viene, perdón. Bueno, ahí está. Debería haberle puesto agregar. Lo ponemos a agregar, ahí se agrega las capas, le damos a aceptar y bueno, ahí está. Debería ir un poquito más arriba, pero bueno, no viene al caso.
Así que bueno, simplemente esto, así se cargarían, o se cargan los datos que nosotros necesitamos eh, respecto a la geometría de lo que nosotros queremos hacer y a los materiales. Pero bueno, si que queremos, como la otra vez también le había dicho, necesitamos colocarle cargas, o sea, para que el programa analice, nosotros necesitamos ponerle o decirle si está cargado de axial con esfuerzos axiales, momento o corte, y si, o sea, si está en constante eso en la viga, o le podemos decir, como en este caso, que son cargas que se van a ir incrementando, simplemente lo cargamos de este lado, ¿sí? En este caso, se van cargando los incrementos de momento en 1 kN/m, ¿sí? Bueno, ahí lo abrimos recién. Bueno, simplemente le damos OK y ahí el programa empieza a correr. Nosotros le ponemos resolver sección y ya tenemos nuestra sección resuelta, ¿sí? En donde acá tenemos diferentes gráficos que lo podemos ir viendo, lo vamos a ir viendo enseguida con uno que ya está hecho. Miren, acá abajo están todos abiertos. Por ejemplo, esta es la N1N y como les decía, acá las cargas está incrementada en 1,53, que eran datos que son del ensayo que les mostraba recién del paper. Entonces, simplemente se lo carga con la condición que nosotros queremos y le damos a la sección y para que nos calcule todo lo que necesitamos. Por ejemplo, acá tenemos cómo es el corte de la sección, la deformación de la armadura longitudinal, la transversal, cómo es el diagrama de fisura de esa viga, eh, este, las deformaciones y las tensiones de corte, y, bueno, varias cosas que nos pueden llegar a servir. A nosotros, por ahí lo que nos sirve, lo que yo quiero analizar, va a ser en este grafiquito, en donde podemos tener varios gráficos de la viga que nosotros estamos analizando. Acá en este gráfico de cargas de formaciones podemos tener, bueno, un momento de curvatura, que lo vimos mucho ahí cuando estuvimos en flexión, y por ejemplo, los que a nosotros nos interesa es el corte y la deformación, ¿sí? Tenemos este corte, esta deformación, y si le damos clic derecho, perdón, podemos copiar la figura, copiar la información o ver la información que nosotros queremos, ¿sí? Entonces yo quiero ver la información y poder analizar. Llevármela a un Excel a esto, simplemente copiarlo, tenemos que guardar, hacer una transformación y las podemos analizar y llevar a Excel, ¿no? Yo lo que hice fue eso, con todas las series de las vigas. Acá están analizadas la serie N de 36 megapascales, con todas sus especificaciones de diámetro de estribo y separaciones, ¿no? Y de las calidades. Si volvemos acá un poquito, estamos hablando de siempre la misma calidad de hormigón con diferentes diámetros de estribo y diferentes separaciones, ¿eh? Eso lo hice acá en cada uno. Por ejemplo, acá tenemos abierto la N1S, que es la misma viga, simplemente con la armadura longitudinal, pero sin estribo, ¿eh? Recién habíamos visto la misma viga, pero con estribo. Esta es la misma viga con la misma calidad de hormigón, 36 megapascales, con otro estribo, ¿sí? Con este diámetro de estribo, con esta separación de estribo. Bueno, así con con todas las vigas que se analizaron en el trabajo. Entonces, volviendo al Excel y mostrando un poco cada serie y pensando ya en unas posibles conclusiones, bueno, acá tenemos graficadas, es más o menos es parecido al gráfico de recién, que nos da response, solamente que yo los uní a todas. Acá tenemos todas las cortes de formación de la NS1, que es sin estribo, es esta viga que está acá. La N1N es esta viga que está acá, que tiene de 8 milímetros el diámetro, separada
325 milímetros. Después la N2S es con otro estribo que es de 9,5 milímetros, más espaciada, miren, 465. Y esta es la misma viga, con el mismo hormigón, con el mismo estribo, pero más, más junto, con 325 milímetros, ¿no? Entonces, como tal vez la primera conclusión que podemos sacar es que, por ejemplo, si ustedes ven acá, eh, la N1S que no tiene estribo, esta viga, cuando fue ensayada, tuvo una rotura frágil. Si ven, llegó a un corte máximo y rompió ahí inmediatamente. No tiene nada de aviso, es frágil, eh, rompió sin un previo aviso. Sin embargo, las otras tienen toda una ductilidad, un aviso. ¿Por qué? Porque ya tienen el estribo, y es el estribo donde ya está comenzando a trabajar. Entonces esa sería como una primera conclusión, ¿no? Con una pequeña cantidad de estribo, de estribo mínimo en esta calidad de hormigón, que es de 36 megapascales, eh, ya podemos decir que la ductilidad aumenta y el esfuerzo de corte está siendo tomado por esos estribos, ¿no? Y bueno, después, como otra pequeña conclusión que sacan dentro de estos ensayos, es que para hormigones de resistencias menores o medias, de 36 megapascales en este caso, ese refuerzo mínimo es apropiado para esta calidad baja, entre comillas, de hormigón, ¿sí? Este, y mostró reserva de resistencia de agrietamiento. Bueno, eso no importa. Bueno, siguiendo, se hizo lo mismo para la resistencia. Bueno, este sería el límite, ¿no? Que la norma establece, y que recién el ingeniero Palazzo lo dijo, que era para F'C menores a 8,3 megapascal. Este es el límite, entonces ellos le dicen calidad media. Bueno, acá podemos ver la misma conclusión de recién. Una viga que no tiene estribo tiene esa rotura frágil, y comparado con las otras que sí tienen estribo, eh, tienen las otras mayor ductilidad, ¿no? A medida que, por ejemplo, vamos con la M2N, que es esta, a medida que aumenta el diámetro del estribo y la separación cada vez más chicas, más junta, podemos decir que tiene mayor resistencia, mayor esfuerzo, puede tomar mayor esfuerzo de corte. Caso contrario, van disminuyendo, ¿no? Pero bueno, si eso aumenta, eso se paga con menos ductilidad. Esta es menos dúctil que, por ejemplo, esta, ¿no? Así que bueno, con la serie H, lo mismo, mayor calidad del hormigón, con la misma conclusión, que sin estribo falla frágil. Como para ir terminando y no hacerlo un poco más largo, unas pequeñas conclusiones, ¿no? Tenemos que los hormigones que tienen refuerzo mínimo y que son de baja calidad, que serían esto, perdón, este gráfico compara las diferentes vigas que tienen la misma sección, o sea, la armadura mínima, pero con un hormigón de mejor calidad. Entonces, lo primero que podemos ver es que esta que es de menor calidad, tiene, bueno, menor esfuerzo, menor resistencia al esfuerzo de corte que las otras, pero acá hay un tema. En esta tablita podemos ver, por ejemplo, en esta primera columna, acá las vigas que fueron ensayadas. En esta primera columna, el esfuerzo de corte que toma cuando se realiza la primera fisura, la grieta. Es decir, que si ya se fisuró, si ya tenemos grieta en el hormigón ya no está resistiendo más. Ya tomó la carga que era necesaria. Por ejemplo, en la N1N
fueron 260 kilonewton, acá está. Fue 260 kilonewton de corte. Eso siguió trabajando, se siguió cargando, entonces el estribo empezó a trabajar. Entonces esta es la columna donde está tomando carga el estribo. El estribo arrojó 320 kilonewton de corte. Entonces, bueno, si hacemos la relación de ese corte del estribo con el de donde apareció la primera grieta, podemos decir que la relación del esfuerzo de corte que toma el, el acero, el estribo, es un 23% más, 1,3. ¿Sí? La relación, 1,23 la relación. Pero si nosotros ahora, con la misma cantidad de estribo, es decir, la armadura mínima que nosotros está respetando por reglamento, pero ahora aumentamos la calidad del hormigón, es decir, pasamos a una calidad media que era de 69, tenemos que, ahora vamos, al aumentar la calidad, entonces va a aumentar el corte, el esfuerzo de corte que va a tomar el hormigón cuando aparece la fisura. Por ejemplo, en este caso es 289 kilonewton comparado con los 260. ¿Sí? Entonces, la misma relación, seguimos cargando hasta que hasta que entra influencia el estribo, son 316 kilonewton. Bueno, acá podemos sacar ya una primera conclusión. Si aumentamos la calidad del hormigón, mantenemos la misma armadura mínima. Por ejemplo, vamos a la otra. 311 de esfuerzo de corte y 334. La relación a medida que vamos aumentando la calidad del hormigón es muy pequeña la diferencia que hay entre lo que toma el hormigón y lo que toma el estribo. En cambio, en los hormigones más pobres o menos de menor calidad, bueno, acá sí hay más diferencia y podemos decir que el estribo está tomando y está teniendo algún tipo de relación. Entonces, como una primera conclusión que podemos hacer es que a medida que aumenta la calidad del hormigón, debería aumentar la armadura que nosotros estamos poniendo de armadura mínima. Entonces, esa fue una de las primeras conclusiones que obtuvieron y empezaron a tener en cuenta la resistencia a compresión del hormigón. Bueno, con algunos otros ensayos que ahora lo vemos acá. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos graficado las vigas que tuvieron en cuenta las armaduras mínimas sin tener en cuenta eh, la resistencia a compresión del hormigón, es decir, que se tomaron con esta fórmula, y serían estos tres casos que son parecidos a los que vimos recién. Y estos dos, que sí se tuvieron en cuenta la calidad del hormigón, como primera conclusión podemos decir que al tener en cuenta la calidad del hormigón, vamos a tener mejores respuestas frente al corte, ¿sí? Porque lo estamos teniendo en cuenta. Acá recién lo despreciábamos, ¿sí? Que es lo que dice acá abajo. ¿Sí? Las capacidades de corte aumentan con el aumento de la resistencia del hormigón. Y además es que tienen una reserva adecuada de esa resistencia frente al agrietamiento. Es decir, que se necesitó que el estribo no endureciera para poder tener una buena resistencia, ¿no? Entonces, como primeras conclusiones, ya me voy para acá abajo, que esto es el paper. Bueno, la primera conclusión es la que vimos recién, era que no teníamos ductilidad si no teníamos los estribos. Si le ponemos estribo, van a ser dúctiles, ¿sí? Esto ya lo vimos. Esto también. Y bueno, eso también. Así que no sé si quieren hacer alguna consulta.
Bueno, muy interesante, Jerónimo, la presentación. La verdad que está bueno esto de ver también los estudios experimentales y poder justamente ver una vía con distintos tipos de armadura, cuál es el comportamiento distinto, y en este caso usando el momento curvatura como para ver esas diferencias de comportamiento. Así que, y tener esta herramienta computacional como el Response, que es libre, así que también está bueno llevarse una herramienta más para el diseño y el estudio de estructuras de hormigón armado. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Bueno, dejamos esta parte de la clase, vamos a parar acá la grabación. Gracias, Jerónimo.